Bueno, ahora estamos en un nuevo video donde tenemos que derivar la siguiente función. Ahí está. Bueno, tenemos esta función y al inicio derivarla se ve un poco complicado, pero lo primero que vamos a usar va a ser aplico logaritmo natural en ambos lados. ¿Esto por qué? Porque nos va a facilitar un poco la derivada. Y con nuestros conocimientos de logaritmos, este exponente lo podemos quitar y va a salir del logaritmo y va a quedar aquí. Y ya que lo tenemos aquí, ya podemos empezar a derivar. Pero ¿cómo nos va a quedar la derivada? Nos va a quedar. Del otro lado nos va a quedar 1 sobre y, porque es la derivada, pero por lo que es la derivada de y, igual a el primero sin derivar, x a la x por la derivada del logaritmo natural de x. Luego, más el logaritmo natural de x sin derivar por, aquí voy a dejar un espacito, por la derivada de x a la x a la x. Bueno, ya que lo tenemos así de este modo, ¿qué podemos hacer? Se me ocurre que, por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x sería 1 sobre x y por la derivada de x respecto a x, que eso nos da 1, y lo voy a omitir en este caso. Luego, este 1 sobre y que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando. Entonces lo voy a pasar multiplicando de este lado por y. Luego, nada más para terminar este paso, ¿qué es y? Y dijimos que es x a la x a la x. Entonces aquí en vez de y le voy a poner x a la x a la x. Luego, para encontrar la derivada de x a la x a la x, vamos a venir por acá. Bueno, aquí, pero sin 1. X a la x, así. Y esto vamos a hacer como un pequeño cambio de variable para cambiar de sección igual a u. Y esto lo voy a dejar de color rojo para no confundirnos. Ya que estamos aquí, vamos a usar la misma notación. Bueno, el igual a u, le voy a poner mejor así. U igual. Luego, vamos a usar lo mismo. Aplico logaritmo en ambos lados. Luego, por propiedades de los logaritmos, voy a sacar este x a la x. Y aquí me va a quedar un x a la x. Así, porque este x a la x bajó. Luego de aquí ya vamos a derivar. Entonces, estamos acá. Y la derivada de u, bueno, del logaritmo natural de u, nos quedaría 1 sobre u por u'. Luego, la derivada de esto sería x a la x sin derivar por la derivada del logaritmo natural, que sería 1 sobre x, más logaritmo natural de x, y luego por la derivada de x a la x. Ok, si se fijan que llegamos a lo mismo, entonces vamos a usar otro pequeño cambio de variable. Bueno, no cambio de variable, pero para tener un poco más de orden. X a la x igual a, se me ocurre p. Y esto lo voy a dejar de color amarillito. Bueno, no se ve el amarillo, entonces mejor un azul. Como un azul clarito. Luego, aquí, ahí, esperen, aquí, logaritmo natural de x a la x igual al logaritmo natural de p. Luego, aquí la x que está aquí se va a salir del logaritmo y va a quedar multiplicando. Y aquí nos va a quedar lo mismo. Y derivando, me va a quedar la x sin derivar por la derivada del logaritmo
más el logaritmo natural sin derivar por la derivada de x, pero la derivada de x respecto a x es 1, entonces lo voy a omitir. Y la derivada del logaritmo natural de p sería 1 sobre p y p'. Luego, aquí simplificando, nos va a quedar x por 1 sobre x, 1, más el logaritmo natural, y aquí me faltó el p', así. Y ahora esta p que está dividiendo la voy a pasar multiplicando. Esta p que está dividiendo la voy a pasar multiplicando. Y luego, ¿pero qué habíamos dicho que es p? Ahí está. ¿Qué habíamos dicho que es p? P habíamos dicho que era x a la x. Podemos volver a los pasos anteriores y vemos que p es igual a x a la x. Y sustituyendo, o bueno, haciendo la multiplicación, sustituyéndolo, nos quedaría x a la x por, más x a la x logaritmo natural de x. Esta nada más fue la distributiva, multiplicamos por cada término. Entonces, ya tenemos la derivada de lo que es x a la x. Entonces vamos a volver a nuestro paso este. Y donde dijimos derivada de x a la x, vamos a poner lo que nos dio p. Bueno, la derivada de p. Ahí está. Y lo dejo en azulito. Y vemos que este está multiplicando esto. Y aquí vamos a pasar u multiplicando. Vamos a pasar u multiplicando. Y pero que habíamos dicho que era u. U, si volvemos a nuestros pasos anteriores, dijimos que era x a la x a la x. O sea, 3x. Así. Luego, aquí vamos a multiplicar por cada término x a la x. Entonces, miren, aquí me va a quedar x a la x a la x. Luego aquí tenemos un x a la x y como tiene la misma base se le va a sumar el exponente, entonces más x. Y hágase notar que este es como si tuviéramos un x a la menos 1. Ahí le puse un v, pero nada más es a la menos 1. X a la menos 1, entonces lo mismo. Este exponente que está aquí va a restar. Luego, ok, me adelanté un pasito, pero no pasa nada. Me va a quedar más x a la x a la x por todo esto. Aquí es logaritmo natural. Me falta cerrar un paréntesis aquí. Ok, primero vamos a hacer la multiplicación. X a la x por el logaritmo natural. Me va a quedar x a la x por el logaritmo natural de x. Más sería x a la x por el logaritmo natural al cuadrado de x. Y, ok. Si no se entendió muy bien el paso, aquí este x a la x lo multipliqué por este y a su vez por este. Y aquí, porque el orden de los factores no altera el producto, puedo multiplicar este logaritmo natural de x por este x a la x y por este x a la x por el logaritmo natural de x, dejando el x a la x a la x afuera. Luego, todavía podemos simplificar un poquito. X a la x va a multiplicar a todo esto. Entonces aquí me va a quedar x a la x más x por mismas bases, luego por el logaritmo natural de x. Luego me va a quedar más x a la x a la x más x por el logaritmo natural al cuadrado de x. Y ya tenemos lo que es su prima,
Entonces vamos a volver aquí, a nuestra función original. Y donde dice derivada de x a la x a la x, ya vimos que es esto. Bueno, sin u' igual. Entonces ya sabemos que la derivada de esto es esto. Entonces sustituimos. Luego, simplificando un poco antes de mover cosas, nos va a quedar. Aquí dijimos que esto lo podemos ver como exponente negativo. Y nos va a quedar x a la x a la x menos 1. Así, de este modo. Luego, si multiplicamos el logaritmo de este lado, aquí nos va a quedar. Técnicamente es esto, ahí, lo que está en rojo. Ahí está. Este logaritmo va a multiplicar a todo esto. Este logaritmo va a multiplicar a esto y nos va a quedar logaritmo natural al cuadrado de x. Y dejen quito esta x. Y aquí en vez de estar al cuadrado va a estar al cubo. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de x por todo esto me va a dar lo mismo, solo que se va a indicar la multiplicación. Logaritmo natural de x por esto, nada más agarro el logaritmo y me va a quedar al cuadrado. Y lo mismo de este lado. Y ya como último paso vamos a multiplicar este x a la x por todos los términos de acá. Entonces, dándonos como resultado, me va a quedar x a la x a la x a la x. Y voy a copiar esto para ya no tenerlo tan difícil. Luego me va a quedar más x a la x menos 1. ¿Por qué se van a sumar los exponentes? O sea, el x a la x a la x más x a la x menos 1. Luego, más x a la x a la x a la x. Luego se le van a sumar todos estos exponentes, entonces va a ser más x a la x más x menos 1. Y por el logaritmo natural. Sí, x a la x más x a la x más x menos 1. Por el logaritmo natural. Y aquí me va a quedar x a la x a la x más x a la x más x por el logaritmo natural al cuadrado de x. Luego más, y hágase notar que este paso es lo mismo. Entonces aquí ya nada más me va a quedar más x a la x más x por el logaritmo natural al cubo de x. Y ya como último paso, nada más dejen comprobar mi resultado. Aquí yo ya lo había hecho antes, entonces denme un segundito. X a la x a la x más x a la x menos 1 más x a la x a la x más x a la x más x menos 1 por el logaritmo natural de x más x a la x a la x a la x más x a la x más x logaritmo natural al cuadrado más x a la x a la x a la x más x a la x más x logaritmo natural al cubo. Y ahora sí, este ya sería el resultado de nuestra derivada. Lo voy a dejar indicado en verde. Este verde está bien. Y ya sería todo por hoy.